Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a Entrevista en los Escudos. En esta ocasión tenemos con nosotros a una persona que, no siendo de Vigo, seguramente que el proyecto que tiene entre manos cambiará mucho nuestra ciudad, sobre todo en el ámbito económico y en el laboral, que en estos momentos también viene para una ciudad como Vigo, en una situación de crisis en la que estamos. Muy buenas noches, Salvador Arenere, que es directivo de Eurofund, quienes tienen entre manos, como les decimos, el proyecto de Porto Cabral. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, yo creo que lo primero es que, bueno, yo creo que en Vigo se conoce bien lo que es Porto Cabral, pero a lo mejor hay gente que todavía no conoce en qué va a consistir exactamente el proyecto. Sabemos que es un centro comercial. Nos gustaría conocer un poquito más en detalle en qué va a consistir ese centro comercial. Bueno, lo que pretendemos, el proyecto que pretendemos para Vigo es ese concepto que hemos acuñado en nuestro primer proyecto, en este modelo en Zaragoza, es un shopping resort, en el que hay un alto componente de ocio. No solo hay comercio, hay un alto componente de ocio, deporte, aventura, que de alguna manera hace que los visitantes al parque pues puedan disfrutar, y si no quieren comprar incluso puedan disfrutar de todo lo atractivo que pretendemos para Vigo, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué es lo que podríamos disfrutar aquí en la ciudad? ¿Qué es lo que tendríamos? Bueno, pues hemos desarrollado algunas de las cosas en Zaragoza que están funcionando muy bien y lógicamente las queremos trasladar aquí a Porto Cabral. Y vamos a incorporar también novedades, ¿no? Entre las que están desarrolladas en Porto Venecia, pues ese gran lago que es nuestro eje central, de ahí el nombre de Puerto Venecia, de Porto Cabral, aparte que en Vigo pues ya tenéis puerto, ¿no? Sí. Y tenéis puerto y tenéis ría, tenéis algo magnífico que en Zaragoza no lo tenemos. Yo creo que el escenario es totalmente distinto. Bueno, pues de lo que está desarrollado en Zaragoza, en Porto Venecia, que funciona, el lago, como decía, también hay una parte del lago que es como lo que denominamos canal, que se convierte en pista de hielo al aire libre, también lo instalaríamos en Vigo. Hay un rocódromo, aventura, un tirolinas, hay una zona Neverland, que es la zona del mundo de los niños, que además, curiosamente, Neverland, ese operador que está incluido en el proyecto de Porto Venecia, ha sido distinguido la semana pasada también como un gran operador, un gran premio mundial de ese concepto desarrollado. Pues estos son algunos de los elementos que vamos a... En la parte de ocio, ¿no? En la parte de ocio que vamos a exportar a Vigo, a Porto Cabral. Y luego, como novedades, aquí pretendemos hacer esa pista de nieve artificial exterior con última generación, que lógicamente pues genera un atractivo importante. Además, la orografía, el suelo donde está previsto desarrollar el proyecto de Porto Cabral nos lo va a facilitar porque no es una superficie plana, como todo el mundo conoce. Y yo en alguna ocasión me han preguntado, y cuando estás en el terreno divisas al fondo la ría, y he comentado pues un atractivo que puede ser estar esquiando y viendo la ría al fondo. Yo creo que es un atractivo inigualable. Estamos hablando de tantas actividades, que eso supone muchos metros cuadrados. ¿En qué consistiría la parte más técnica de Porto Cabral? Bueno, nosotros en Porto Cabral pretendemos desarrollar un espacio en torno a 600.000 metros, pero que realmente quedan de utilidad lo que denominamos en el argot del sector superficie bruta alquilable, SBA, de 185 o 186.000 metros, ¿no? Hay que pensar que es un tamaño muy similar al de Zaragoza, que son 206.000 metros. En cuanto a superficies comerciales o empresas marcas que podrían venir a nuestra ciudad y que en estos momentos no existen, no sé si nos podría dar alguna pista de... Pues es muy difícil, y además hay que ser muy respetuoso con los operadores, ¿no? En esta fase preliminar en la que nos encontramos, pues por supuesto que hemos tenido conversaciones con operadores y hemos hecho ese primer test antes de llegar a Vigo por primera vez, ese primer test de ver qué interés había de los operadores, y hay interés. Ahora, citar marcas no sería correcto por mi parte, porque en esta fase inicial pues hay que pensar que no se ha podido llegar a tener acuerdos que hagan posible ser público, ¿no?, en estos momentos. Pero bueno, yo lo que sí que puedo decir, que cualquiera que entre en la web de Porto Venecia pues puede comprobar qué operadores hay en el proyecto de Porto Venecia,
que en Portovieja tenemos los operadores más importantes del sector. Y todavía, porque estamos ahí con el 95% de comercialización, todavía se van incorporando y vamos a ir incorporando operadores de referencia o operadores con propuestas novedosas, que es de lo que se trata, ¿no? Propuestas de vanguardia, propuestas modernas, tanto en ocio como en comercio. Como en comercio. Una pregunta que me parece interesante es saber por qué se han decidido por Vigo, por qué Eurofund ha pensado en nuestra ciudad para instalar un centro comercial de esas dimensiones. Bueno, pues yo lo que respondería a los vigueses es decir, ¿y por qué no? Porque Vigo tiene un enclave geoestratégico espectacular, está en un enclave privilegiado. Si uno traza una isocrona de hora y media de distancia con un vehículo, que es pues la distancia se mide en tiempo de desplazamiento, pues estamos hablando de 5 millones y medio de ciudadanos alrededor de Vigo, tocando Portugal también. Entonces, ese enclave geoestratégico espectacular, pues yo creo, privilegiado diría, yo creo que es la razón fundamental. Y al mismo tiempo, tampoco, precisamente por las características singulares de la orografía de Vigo y su entorno, tampoco se han desarrollado muchos proyectos. O sea, hoy la oferta, en este concepto que pretendemos para todo ese público objetivo que definía, la oferta no es digamos, una sobreoferta. Yo diría que todo lo contrario. Incluso eso está provocando que haya una fuga de compra hacia afuera de Vigo. Y todos sabemos, y no citaré ciudades, pero todos sabemos que ciudadanos de Vigo se desplazan a otras ciudades de Galicia y también a otras ciudades de Portugal a comprar lo que se pretende, y por eso hay la razón de estar en Vigo, lo que pretende es frenar ese éxodo y atraer capacidad de compra a la ciudad de Vigo. Cuando habla de esa capacidad de compra, un poco lo que yo decía al inicio, ¿no? Este proyecto va a cambiar la ciudad sí o sí, siempre y cuando se vaya a desarrollar, lo va a cambiar sí o sí. Si no se desarrolla, incluso también lo cambiará igualmente. ¿Qué va a suponer a nivel económico para Vigo? Bueno, que para Vigo, yo lo he comentado en alguna ocasión, para Vigo un proyecto de la dimensión de Porto Cabral, sin lugar a dudar, lo decía usted muy bien, va a cambiar la vida de Vigo, porque va a poner a Vigo en el mapa. Va a poner Vigo existe en el mapa durante muchos años, con los atractivos de la ría, de su singularidad en la ubicación geoestratégica del país, como citaba antes, pero también con todos los sectores pesqueros, de astilleros, etcétera, etcétera, todos los sectores muy atractivos de Vigo. Pero para este sector comercial y de ocio, yo creo que es un antes y un después, y ojalá lo podamos ver hecho una realidad, y para eso vamos a luchar. Pero sin lugar a dudas va a generar mucha riqueza, y en la medida que genera riqueza, que hay los ciudadanos de Vigo, empresas subsidiarias del sector, etcétera, pues automáticamente revoluciona el centro de Vigo. Yo creo que eso es lo que tiene que visualizar todo el mundo, que la gente, mira, esto le voy a poner un ejemplo. Estos días ha habido hay un puente largo en Zaragoza, ¿no? Porque ha sido fiesta el viernes y hoy también es fiesta en Zaragoza, ¿no? Entonces, estos días los medios de comunicación están recogiendo pues encuestas de los que se han desplazado a Zaragoza y se desplazan de fuera, de Lérida, de Pamplona, de Logroño, de Tarragona, y les preguntan qué hacen. Digo, pues vengo a Portovieja y luego voy al Pilar, luego voy al Aseo, voy a ver monumentos artísticos de la ciudad, y luego como en el centro de la ciudad. Porque sería un atractivo turístico. Exactamente. Entonces, ese es el gran. Cuando usted me decía el que antes después, es primero va a haber más ciudadanos de Vigo que trabajan y tienen más recursos en el bolsillo y pueden gastar y vivir mejor, y se va a beneficiar todo el comercio del centro de Vigo, pero también los que vienen de fuera de Vigo no pasan todo el día, no van a pasar todo el día en Porto Cabral, van a disfrutar del centro de Vigo. Ese es el antes, es el después, y el después, y ese es el gran cambio que va a proporcionar un proyecto de esta dimensión y con este concepto. Se ha hablado también mucho de que durante la construcción pues también supondrá muchos puestos de trabajo. Pues así es. ¿Cuántos años está previsto que durase la construcción? Usted piense que con la urbanización estaríamos hablando de
que puede estar durando todo el periodo de construcción desde que se inicia la urbanización hasta la inauguración en torno a 3 años, son proyectos 3 años y medio. ¿Cuántas personas van a estar trabajando ahí? Pues va a haber cotas en torno a 2.000 y pico personas, depende del inicio y el momento más álgido en el que ya entran gremios, entran operadores a montar cada uno su habitáculo. Pues empezará más suavemente, en torno a 500, 600, y llegará a haber cotas de 2.000 personas trabajando. Imagino que toda esa gente se contrataría aquí en la ciudad. Es lógico, independientemente de las empresas que vamos a tratar por todos los medios, que sean las empresas de aquí de Vigo, pero cuando lleguen a contratar mano de obra, lo que pretenden las empresas es tener a gente de la ciudad, que no tenga que hacer desplazamientos, que no tenga que irse los fines de semana y que asuma pues el proyecto con más ilusión. Yo creo que eso es fundamental. Antes de ir a publicidad, que en unos minutos tendremos que ir, sí que me gustaría también el saber si hay alguna alternativa al suelo de Vigo en las inmediaciones, porque claro, muchos vigueses también temen que se pueda ir a otro lugar y que no se quede en Vigo. Bueno, pues todo el mundo conoce que estamos pues superando estas primeras fases, porque el terreno se ubica en una zona en la que los comuneros de esa zona de Cabral, pues nosotros hemos pretendido, y así lo iniciamos, contar con ellos, pues en la medida que ha aparecido pues que se está dificultando un poquito en el tiempo las fases, pues lógicamente hay propietarios de suelo, llámese municipales, llámese privados del entorno, que llaman a la puerta, ¿no? Que llaman a la puerta porque, claro, ven, dicen, oye, pues si allá hay dificultades, pues que se vengan para acá. Un proyecto de estas características, yo también lo quiero. Usted piensa que en Zaragoza han pasado alcaldes de muchas ciudades de España, operadores, promotores, a ver el concepto, ¿no? Porque es un concepto de éxito que está validado ya en su primer año. Ya el 4 de octubre, su primer año, con 16 millones de visitas en estos tiempos de crisis, y además en una ciudad como Zaragoza, que hay una gran oferta comercial, que ya la había antes, que aquí no la hay. O sea, estamos hablando de que los demás no se están quietos, y hay una etapa, hay un momento de crisis, y de, oye, pues si no quieren allí, que vengan a mi ciudad. Sí, que hemos recibido y estamos recibiendo propuestas, pero siempre lo hemos dicho, nuestro objetivo prioritario es Vigo. Bueno, yo veo que usted es muy cauto, pero mi obligación es preguntar, insistir un poquito más en ese sentido. Es lógico. ¿No podemos saber qué ayuntamientos están interesados? Bueno, ha habido algunos que han salido en los medios de comunicación. Yo creo que es público. Son muchos, de verdad se lo digo, son muchos, ¿no? Nosotros lo dijimos, yo creo que fue uno de los primeros días después de la votación, pues dijimos que había otras alternativas, siendo, pues como hay que ser discreto, ¿no? Pero es que después ha trascendido a los medios, está en la mente de todos porque se ha leído y se ha escuchado, ¿no? Muy bien, pues vamos unos minutillos a publicidad y volvemos con más sobre Porto Cabral. Bueno, pues retomamos la entrevista, que estamos con Salvador de Eurofound, hablando sobre el proyecto de Porto Cabral. Recuerden, en esta segunda parte de la entrevista sí que me gustaría hacerle las preguntas, sobre todo de esa sección crítica que hay a Porto Cabral, a un proyecto como este, de esta envergadura. Lo primero que me gustaría saber si son conscientes de los detractores que hay contra ese proyecto. Pues los conocemos, conocemos a algunos, seguro que no conocemos a todos, porque a lo mejor hay alguien que no está a favor y no se manifiesta, ¿no? Pero también conocemos a los que se han manifestado a favor y entendemos que son muchos más. Cuando digo muchos más, en colectivos, en número, en un momento determinado. Vuelvo a repetir que también habrá muchos a favor. Primero, como no les preguntan, porque no se le puede preguntar a todo el mundo, no se manifiestan. Y segundo, porque es lógico, estamos hablando de la ciudad, ¿no? Pero por colectivos de empresarios, de diversos sectores sociales, pues conocemos que están muy a favor del proyecto, ¿no?
¿Tienen a su favor a la administración local, al Ayuntamiento de Vigo, que insiste en que a través del plan Xeral, bueno, pues se podría ejecutar sin ningún tipo de problema, pero entre los comuneros de Cabral, que son en estos momentos los propietarios de esos terrenos, sí que hay detractores que están incluso dispuestos a ir a la justicia y llegar hasta las últimas consecuencias, vamos? Bueno, yo lo que tendría que decir que, en primer lugar, pues el agradecimiento a la postura y a las manifestaciones que ha hecho el alcalde muy recientemente, y Carmela, la teniente alcalde, pues muy a favor, ¿no? Yo creo que diría de forma contundente, ¿no? En primer lugar, sí que lo han sido. Agradecimiento, ¿no? Que no puede ser de otra manera. Por otro lado, nosotros cuando llegamos a Vigo y nos fijamos en ese suelo de Cabral, es porque está recogido en el plan general y ordenado perfectamente. Y cuando se hace una actuación del plan general, todas las fuerzas políticas opinan, todas las organizaciones de los diferentes niveles del ayuntamiento, de la Junta, de las consejerías que les afecta una actuación de este tipo, se manifiestan, con lo cual cuando se aprobó hubo informes de la consejería que tiene competencias sobre un suelo como una comunidad de montes, y entonces está recogido en el plan general y se aprobó sin mayores problemas, ¿no? Entonces entendemos que ahí hay fundamento jurídico que queda muy claro y muy definido para desarrollar un proyecto de estas características en ese suelo. Lo que pasa es que ahora el problema aquí es que, claro, al ser un monte no es ni privado ni es público. Es una situación que para los ciudadanos a lo mejor se les escapa llegar a entender precisamente la propiedad de un terreno comunal, lo que significa. Sí. Los comuneros que están en contra de este proyecto, porque tenemos que decir que hay muchos otros que han manifestado estar a favor, incluso han hecho una votación, como imagino que ustedes ya conocemos, son conscientes de ello, dicen que se va a afectar mucho a nivel medioambiental, sobre todo no solamente lo que es en sí el proyecto, sino todo lo que conllevará alrededor, accesos, viales. Vuelvo a repetir que en su momento, cuando se tramitó el plan general para esa zona, informó todos los organismos competentes y todas las consejerías competentes, entre ellas la Agricultura, Medio Ambiente y Montes, y no hubo posturas en contra, o sea, y se decía ya qué utilidad pública iba a tener ese suelo. Eso para empezar, con lo cual imagínense entonces, con un desarrollo y un tratamiento del plan general, la cantidad de informes y estudios que debió haber, ¿eh? Por otra parte, el proyecto que pretendemos nosotros, como el que hemos desarrollado en Zaragoza, son proyectos, como le decía antes, muy abiertos, muy respetuosos con el entorno. Nosotros, cualquiera que mire en la web de Eurofam, verá que uno de los temas que va en nuestro ADN es el respeto al medio ambiente y las actuaciones con materiales, con el tema para calefacción, aire acondicionado. Fíjese, para que le haga un detalle, nosotros tenemos una galería comercial que está con luz natural y con unos sistemas automáticos que llegamos a tener, con una temperatura exterior en torno a 32-33 grados, 25-26 dentro, sin activar los sistemas de aire acondicionado, solo por todo el sistema bioclimático. Eso se llevaría a cabo aquí. Por supuesto, pero no solo eso, es que es un centro abierto, es una actuación abierta, el lago, la pista, todo eso muy entroncado con la naturaleza. 250 variedades de plantas hemos plantado en Puerto Valencia. Aquí también hay una parte que ya está, porque aquí la singularidad de la zona hace que sea de una belleza espectacular, con una gran cantidad de arbolado y de verde, ¿no? por alguna manera. O sea que nosotros vamos a ser muy respetuosos con la zona. ¿Por qué? Porque la zona lo merece y porque el proyecto y el concepto que desarrollamos nosotros va en línea con la zona, y porque vamos a ser muy escrupulosos con el cumplimiento de todas las normativas medioambientales y lo que viene recogido en el plan general. O sea que en ese aspecto, que transmitir el mensaje de que
de que estén tranquilos, que queremos que aquello sea, por decirlo vulgarmente, sea muy chulo y muy en línea con el uso y el disfrute, y que se sientan orgullosos todos los ciudadanos de Vigo y fundamentalmente los de Cabral de tener ahí un lugar excepcional. Porque a ellos lo que más les preocupa sobre todo pues es el tener que trasladar ese parque forestal que durante tantos años han cuidado y en el que tanto han trabajado, las fuentes, caminos que hay, accesos, todo eso es lo que se ha trabajado en el Monte de Cabral. Todo eso entiendo por lo que usted me está diciendo, que se respetaría, que se trataría de pues las fuentes, cambiarlas de sitio o integrarlas. Yo creo que la clave es integrar. Fíjese, el nombre de Puerto Venecia en Zaragoza viene porque hay unos pinares de Venecia. Y por eso puerto por el lago, y hay un embarcadero en el lago donde hay barquitas para pasear, y Venecia viene del nombre de los pinares de Venecia. Hemos plantado, como le decía, más de 250 variedades, más de 15.000 pinos para integrar los pinares de Venecia con el proyecto. Aquí yo creo que la gran tarea a desarrollar es integrar lo que es el entorno, integrarlo en el proyecto. En el plano económico también hay bastantes críticas en ese sentido, porque algunas voces, sobre todo siempre hablamos de quienes, como usted bien ha dicho hace un momento, los que de momento han hablado, quiero decir, los únicos que se han mostrado en contra de este proyecto, porque a la ciudad no se le ha preguntado y no conocemos cuál es el sentir del ciudadano de a pie. Pero los comuneros sí que han transmitido que en el plano económico no serían tantos los beneficios que se han dicho, porque el que viene a un centro comercial no accedería al resto de la ciudad y el pequeño comercio se vería perjudicado gravemente. Mire, ese tema es central. Ese tema es central y de vital importancia. Nosotros tenemos que hacer esfuerzos, todos. Nosotros como promotores, el ayuntamiento, que me consta que el alcalde lo ha manifestado, los comerciantes, nosotros vamos a dirigirnos a los comerciantes para llegar a acuerdos, para establecer sinergias entre Puerto Cabral y el centro de la ciudad. Eso es fundamental, porque nos va a beneficiar a todos, porque a Vigo el que se desplace de Oporto, por decir un sitio, no va a estar solo y única exclusivamente en Puerto Cabral, como le decía, lo que está pasando en Zaragoza. No vienen solo a Puerto Venecia, van al centro de la ciudad. Ahora, lo que hay que hacer es, medidas de transporte, medidas de establecer las sinergias de visitas guiadas para que se beneficie en el centro de la ciudad y nuestro proyecto. Y eso sí que es un tema a desarrollar desde ya. Nosotros vamos a hablar con los comerciantes, con los hoteleros, con las empresas de transporte para llegar a establecer acuerdos que permitan beneficiarse de ese tirón que sin duda para la ciudad de Vigo va a suponer Puerto Cabral. No sé si tienen calculado alrededor de cuántos puestos de trabajo se podría generar un centro comercial. Sí, lo tenemos. Como le decía, que las dimensiones son muy similares a Zaragoza. En Zaragoza hemos creado prácticamente 4.000 empleos. Los operadores, los 250 operadores han contratado a cerca de 4.000 empleos. Estamos hablando aquí de cifras similares, pero nosotros estamos hablando, cuando hablamos de Puerto Cabral, siempre lo hemos dicho, 3.000 empleos. Preferimos hablar de 3.000, estamos convencidos que van a ser más, pero preferimos hablar de 3.000. Estamos hablando de 3.000 empleos, serían con absoluta seguridad que creará el proyecto. Y gente que podría, no sé, me imagino que también tendrán calculado cuántos visitantes podría tener Puerto Cabral al año. Sí, lo tenemos calculado porque fíjese, la zona de influencia de aquí de Vigo, a hora y media, tratando la isocrona, es superior a la zona de influencia de Zaragoza. Ahí estamos hablando de en torno a 3 millones y medio, aquí estamos hablando de 5. Pero además se da una circunstancia que le comentaba yo antes. La oferta comercial en la zona es inferior a la oferta comercial que hay en Zaragoza, con lo cual hemos hecho en el primer año 16 millones de visitas, pues hágase una idea del número de visitas que pretendemos para Vigo. Yo entiendo que todo esto lo han estudiado por todos los datos que usted maneja, por eso también me atrevo a preguntarle si también han pensado en la viabilidad de un centro comercial con las circunstancias económicas actuales de una ciudad como Vigo, de obreros, en los que la mayoría pues trabajan en el sector naval, está viviendo la ría ahí al fondo.
y están ahora en una situación precaria, y también se habla de esa poca viabilidad, dicen que tendría un centro comercial. Yo lo desconozco, vamos. En primer lugar, la inversión es todo privada. Quiere decir que quien arriesga el capital somos privados. No va a haber un dinero como en otros proyectos público, con lo cual el ciudadano puede estar muy tranquilo. Desde el momento que empezamos a trabajar, desde el momento que empezamos a pagar el suelo, ya se recibe un dinero. A partir de ahí todo el riesgo es privado, primero. Segundo, estamos viviendo unas circunstancias económicas que no son habituales y todo el mundo estamos observando en estos días que está empezando a cambiar las cosas. Lo normal es que fíjese usted, si estamos empezando la urbanización, que estaríamos encantados de empezarla en torno de 2 años o un poquito más, porque toda la tramitación burocrática administrativa lleva su tiempo, otros 2 años, 2 años y medio, estamos hablando de un periodo de tiempo que difícilmente la situación económica va a ser la que estamos viviendo ahora. Pero aún así, le digo, yo pediré disculpa a los telespectadores y a usted también, de que cite con frecuencia lo de Zaragoza, pero es que es un ejemplo muy válido porque es muy reciente y es el mismo concepto. En el primer año, 16 millones de visitas en plena crisis económica y con mayor oferta comercial. Entonces, nosotros estamos convencidos, pero no solo nosotros como promotores, sino con los operadores que estamos hablando, los operadores de referencia del sector, todo el mundo está convencido de que Vigo es el lugar, ¿no?, para un proyecto de estas características. Y el riesgo siempre será nuestro. Y desde el momento que empezamos a poner el primer euro, es el primer euro que reciben los ciudadanos de Vigo y su entorno, sin nada a cambio, porque no hay dinero público en el proyecto. Si el ayuntamiento, una duda que me surge ahora, efectivamente finalmente va a expropiar los terrenos, porque ellos dicen que es de uso público, a pesar de que hay algún grupo político que se muestra ahora contrario. Si finalmente es el ayuntamiento quien expropia esos terrenos, ¿cómo se llevaría a cabo toda esa? El ayuntamiento lo que va a hacer es cumplir lo que viene en el plan general, que está todo definido clarísimamente y que todos los grupos políticos conocen, porque en su día generó el lógico debate, ¿no? Como es una ampliación de un plan general de una ciudad. Pues es cumplir los hitos que el planeamiento y la figura fundamental del planeamiento es el plan parcial, pues todo ese desarrollo que sería muy pesado en una entrevista de este tipo, pero bueno, que es cumplir el plan general. Ya por último, no sé si han pensado en otros terrenos dentro de Vigo, si encuentran tanta oposición como parece ser que se está generando. Pero es que yo vuelvo a repetir, yo creo que, y lo he dicho en muchas ocasiones, yo creo que la inteligencia de los ciudadanos de Vigo no va a permitir, y nos lo están demostrando en estos días, no va a permitir que este proyecto no se haga. Estamos todos convencidos que va a ser posible, e incluso ese 50% de los vecinos de Cabral que en un momento determinado ha podido tomar una decisión, pero ha habido muchos que no han votado, más que no votaron, que quedaron en casa y que no sabemos lo que opinan. Estamos convencidos que una mayoría, si votaran hoy todos de Cabral, conociendo, como van conociendo más detalles, conociendo la postura del ayuntamiento, conociendo la postura y el deseo de la sociedad de Vigo, probablemente pensarían o tomarían una decisión de otro tipo, y sobre todo conociendo que un proyecto como Porto Cabral es abrir la luz y la esperanza, las expectativas de muchos jóvenes, muchos de sus hijos, que pueden tener una oportunidad de trabajo que hoy no tienen. Ya la última pregunta en torno a este tema, y lo zanjamos, y es, yo le preguntaba al principio por qué Vigo, me gustó mucho la explicación que dio, y ahora ya para cerrar sí que me gustaría saber por qué Cabral, por qué han elegido. Es que es el sitio, no hay otro sitio en el entorno de Vigo y su zona de influencia, no hay otro sitio con las comunicaciones, eso nos lo reconoce todo el mundo, no es que hayamos tomado esa decisión de fijarnos allí, sino que cuando hemos llegado aquí todo el mundo nos lo valora, es decir, caramba, habéis elegido el mejor sitio. Cualquiera que vea el mapa, que vea las comunicaciones y vea las zonas de influencia, se dará cuenta que es un lugar excepcional.
Bueno, pues señora Nere, ha acabado nuestro tiempo, es una pena porque podríamos seguir hablando bastante más tiempo sobre todo este proyecto que, como les decíamos, va a cambiar de una forma o de otra el Vigo del futuro. Sin lugar a dudas. Si no se lleva a cabo, porque nos quedaremos sin ese proyecto, sin saber si era o no era bueno, si se lleva a cabo. Se va a llevar a cabo. Se va a llevar a cabo, usted está convencido. Pues, pero porque lo van a querer los ciudadanos de Vigo, sin duda. Pues por el bien de la ciudad, a ver qué pasa, y estaremos aquí en breve, seguramente que comentándolo con usted. Seguro que tendremos más de una oportunidad. Muy amables y muy agradecidos. Gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muy buenas noches. Pues señoras, señores, les esperamos aquí el próximo miércoles, como siempre, a partir de las 10:30. Muy buenas noches.